Capítulo 12. La condenación mata. El acusador es un abogado legal astuto, que no dudará en usar los 10 mandamientos para condenarte. Por eso la palabra de Dios declara que los 10 mandamientos no son tan solo el ministerio de muerte, sino que también son el ministerio de condenación. Recuerda, no hay nada malo en los 10 mandamientos, son santos, justos y buenos, pero no tienen poder para hacerte santo, justo y bueno. La ley es una norma rígida e inflexible, donde no se puede transigir. Cuando fallas, no puede mostrarte gracia, y si lo hace, entonces ya no es ley. Por eso el apóstol Pablo dijo que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Observa que el pecado por el mandamiento le engañó y le mató. Lo que significa es que cuando Pablo entró bajo el antiguo pacto de la ley, también se situó bajo el ministerio de muerte y condenación. La ley siempre ministra condenación. Si estás bajo la ley, cada vez que fallas y no alcanzas los estándares de Dios, eres condenado. La gracia, por el contrario, siempre ministra justificación. Por eso se llama el ministerio de justificación, que excede en gloria con mucho al ministerio de condenación. Segunda de Corintios 3:9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Cuando estás bajo la gracia, incluso cuando fallas y no alcanzas los estándares de Dios, Dios te sigue viendo justo por Jesucristo. Dios no le dio la ley al hombre para que fuera justo mediante su propia obediencia. Le entregó la ley para que el hombre tuviera conocimiento del pecado. Sin la ley, el pecado estaba muerto. Pablo lo describió acertadamente cuando dijo: porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. La ley suscita deseos pecaminosos en el hombre. La ley no tiene nada de malo, el problema está en la carne del hombre. Es como un grupo de chicos adolescentes que van por una calle larga, caminando y divirtiéndose. Pasan junto a un invernadero y nadie piensa nada, es tan solo otro invernadero. De repente llegan al final de la calle y encuentran otro invernadero similar al primero que vieron, pero esta vez, alrededor del invernadero hay unos enormes letreros con letras rojas que dicen: no tirar piedras o informaremos a la policía. Ahora bien, el primer invernadero no tenía letreros y los chicos no pensaron más en él. El segundo invernadero tenía señales de advertencia a su alrededor. Y ahora los chicos se habían detenido en su camino porque algo dentro de ellos se avivó. Miraron a su alrededor para ver si había alguien vigilándoles, y ¿supones lo que pasó? Lo siguiente que se oye es el sonido de cristales rotos, seguido de sonidos de pasos que se alejan corriendo. Cuando los chicos iban caminando por la calle, ¿tenían en su interior el deseo de hacer travesuras? Sí, siempre estuvo ahí. Pero como no había leyes, el deseo de pecar que había en ellos no fue suscitado. Eso es lo que hace la ley, suscita en nosotros el pecado. Permíteme darte otro ejemplo. Si fueras la única persona en una habitación y hubiera una puerta con un letrero que dice privado, no entrar, ¿qué ocurriría? Es muy probable que echaras un vistazo a la habitación para asegurarte de que no había cámaras ocultas y lentamente sentirías el deseo de mirar detrás de la puerta. Este es el efecto que causa la ley en nosotros. No hay nada de malo en la ley, no hay nada de malo en los 10 mandamientos. Escucha con atención lo que estoy diciendo. Cuando estás tratando con la ley de Dios, tienes que ser muy preciso. Así que mantengamos el lenguaje de las Escrituras. Pablo dijo que la ley se diseñó para revelar la ofensa, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley suscita deseos pecaminosos en la carne del hombre. Permíteme decirte que mientras estés en tu actual cuerpo, serás propenso a pecar. Yo no me he inventado esto, fue Pablo quien dijo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero,
sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué significa esto? Significa que mientras estés en este cuerpo, aunque odies perder los nervios y enojarte, créeme que lo harás. No importa cuánto empeño pongas en hacerlo. Fracasarás y cuando lo hagas, el diablo estará listo para usar la ley de Dios como un arma para condenarte. Él sabe que si puede ponerte bajo condenación, empezarás a tener temor. Ese temor producirá estrés y después todo tipo de enfermedades psicosomáticas, y la opresión podrá empezar a hacer incursiones en tu vida. Esto no es un juego inocente, la condenación mata. El secreto para vencer la condenación. Entonces, ¿cuál es la solución para la descarga de condenación del acusador? Pablo tuvo que hacer frente a las mismas luchas que tú y yo afrontamos hoy. Su lamento se registró en Romanos 7. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo no se detiene ahí, sino que continúa enseñándonos en el primer versículo de Romanos 8 cómo podemos contraatacar los ataques del acusador. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Este es un versículo poderoso. Te animo a que te comprometas a memorizar este versículo, porque con él podrás repeler todos los ataques del acusador. ¿Estás hoy en Cristo Jesús? ¿Sí? Entonces no hay ninguna condenación sobre tu vida. Pero Pastor Prince, usted siempre habla de interpretar las escrituras en su contexto, y mi Biblia dice que hay una condición para no tener condenación. Tenemos que andar conforme al Espíritu, no según la carne. Entonces significa que no habrá condenación solo si no pecamos. Me alegra que digas esto. Veamos todo el versículo de Romanos 8:1 en la versión Reina y Valera 1960. Romanos 8:1, Reina Valera 60. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es como aparece en tu Biblia Reina y Valera 1960, ¿verdad? Pero, ¿sabes que la última parte, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, la añadieron los traductores de la Biblia y no aparece en los manuscritos originales en griego? Es casi como si los traductores no pudieran creer que la declaración de no condenación viniera sin ninguna condición. No creas tan solo lo que yo digo, compruébalo por ti mismo. Para una traducción más precisa, léelo en la versión Nueva Traducción Viviente. Romanos 8:1, Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Así es, amigo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, punto. No hay condiciones ni requisitos previos. Se trata solo de la obra consumada de Jesús y ningún esfuerzo del hombre. No obstante, hay personas que argumentan que no hay condenación solo cuando no pecamos. Amigo, si no hay pecado, ¿por qué habría alguna condenación? La frase de Pablo sería superflua si no hubiera pecado. Entonces, la buena noticia que él estaba declarando es que incluso cuando hay pecado, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya ha sido condenado por nuestros pecados. Cuando aparece el término por tanto en un versículo, intenta descubrir siempre por qué está ahí. Cuando Pablo dijo, por lo tanto, ya no hay condenación, se estaba refiriendo a cómo el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, le había engañado y matado. Cuando Pablo estaba luchando bajo la ley, era condenado una y otra vez. Encontrarás el relato de Pablo de su lucha en Romanos 7. De hecho dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa fue una pregunta retórica. Mira su propia respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Fue debido a Jesucristo que Pablo pudo declarar que, por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Permíteme darte un consejo práctico sobre cómo puedes crecer en esta revelación de que no hay condenación.
Aprende a ver los 10 mandamientos, la ley de Dios y la condenación como una misma cosa. Siempre que leas o pienses en la ley, piensa en condenación. Estaba hablando con un hermano en la iglesia recientemente y me contó que su entendimiento de obedecer la ley era que uno tiene que actuar bien. Aunque es cierto que la ley nos dice que actuemos bien, sin embargo siempre terminarás condenado por la ley. A la ley se le llama el ministerio de condenación, porque no fue diseñada para que pudieras actuar bien, sino para condenarte. ¿Y sabes qué? Cuando más estés bajo la ley e intentes justificarte por ella, más fallarás y serás condenado por ella. Ese no es el camino de Dios. Él no quiere verte viviendo en culpabilidad y condenación, porque como dije antes, la condenación es la raíz más profunda que produce temor, estrés y todo tipo de enfermedades. Literalmente, la condenación te mata. Cuando el acusador llegue a condenarte por todas tus faltas y te diga cosas como ¿cómo puedes llamarte cristiano? O eres el hipócrita más grande del mundo, ese será el momento de comenzar a verte libre de cualquier condenación. Lo opuesto al ministerio de condenación es el ministerio de justificación, que abunda mucho más en gloria. Comienza a verte justo, no por lo que has hecho o no has hecho, sino por lo que Jesús ha hecho, y porque su sangre te limpia continuamente. Recuérdate a ti mismo que el Espíritu Santo fue enviado para convencerte de tu justicia al margen de las obras. El diablo usará la ley como un arma para condenarte, pero gloria a Dios, que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Cuándo no hay ninguna condenación? La palabra de Dios dice que ahora. Confianza para acudir a su trono de gracia. Pero Pastor Prince, ¿qué ocurre cuando peco? Bueno, ¿cubre ahora el momento en que pecas? Por supuesto que sí, ahora pues ninguna condenación hay. Es un versículo para el ahora. La declaración es en verdad cada momento, cada día, cada minuto. Es verdad en la mañana, es verdad en la noche y cuando llegue la mañana seguirá siendo cierta. Actualmente, continuamente, ninguna condenación hay para ti porque estás en Cristo. ¿No deberíamos al menos ser condenados un poco cuando fallamos para que regresemos a Dios? Cuando Adán fue condenado, se escondió de Dios. Amado, cuando fallas, la condenación y la culpabilidad harán que huyas de la presencia de Dios. Es una mentira que la condenación y la culpabilidad te llevan de regreso a Dios. Lo que te dará la confianza para acudir a Él es saber que hoy Él sigue siendo compasivo y te ve completamente justo. Lo que te hará acudir con confianza ante su trono de gracia es saber que Él nunca te condena porque estás en Jesucristo. El corazón de gracia del Padre. ¿Quieres ver cómo responde tu Padre Celestial cuando fallas? Lee la parábola del Hijo Pródigo que compartió Jesús. Lucas 15, del 11 al 24. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo así dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí padezco hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta.
porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Vemos un padre que corre hacia su hijo pródigo para abrazarle en el momento en el que le ve de lejos. ¿Sabías que el comportamiento del padre de hecho es contrario a la ley de Moisés? Estaba yo estudiando esto hace algún tiempo y descubrí que, según la ley, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que se niega a escuchar a sus padres, ese hombre debe llevar a su hijo a los ancianos de la ciudad, y todos los hombres de su ciudad deben apedrear a su hijo hasta la muerte, para así quitar de ellos el mal, y todo Israel oirá y temerá. Esa es la ley de Moisés. Cuando Jesús compartió la historia del hijo pródigo, todos los judíos que le escuchaban serían conocedores de esta ley. Sin embargo, en vez de la condenación y el castigo que merecía el hijo rebelde bajo la ley, Jesús reveló el corazón de gracia y perdón del Padre en el nuevo pacto. En este momento Jesús no había muerto aún para establecer el nuevo pacto de gracia, y el pueblo que le escuchaba estaba aún bajo la ley de Moisés. Jesús les estaba dando a probar de lo que vendría, les estaba mostrando la realidad que disfrutamos nosotros hoy. ¿Pecó el hijo contra su padre? Sí, sin lugar a duda. Pero, ¿culpó o condenó el padre a su hijo antes de recibirle? No, no lo hizo. De hecho, el padre ni siquiera le dio a su hijo la oportunidad de terminar el ensayado discurso. El padre interrumpió a su hijo antes de que pudiera pedirle que le hiciera como a uno de sus jornaleros. El padre interrumpió no para condenarle de pecar contra él, sino para decir a sus siervos que le llevaran la mejor ropa, que pusieran un anillo en la mano de su hijo y sandalias en sus pies. ¿Le importó al padre que las intenciones de su hijo no fueran del todo buenas? Todos sabemos que el hijo no estaba regresando a la casa del padre porque se había dado cuenta de su error, sino porque tenía hambre. Cuando estaba alimentando a los cerdos, se acordó de que incluso los jornaleros en la casa de su padre tenían comida más que suficiente. Fue entonces cuando decidió regresar a la casa de su padre, pero al padre no le importó cuáles fueran las intenciones de su hijo. Cuando el hijo pródigo aún estaba lejos, y nótese que el padre no tenía forma de saber que regresaba a su hijo, su padre le vio y tuvo compasión y corrió y se abrazó al cuello de su hijo y le besó. ¡Qué maravilloso retrato del corazón del amor de Dios! ¿Quién era el que compartía la parábola del hijo pródigo? Era Jesús. Creo que Jesús conoce realmente bien al Padre, ¿no crees? Estamos escuchando un relato de un testigo ocular de cómo es Dios Padre, y Jesús debía de saberlo. Mira cómo describió la respuesta de Dios hacia aquellos que han pecado. ¿Cómo es posible que el Padre viera a su Hijo incluso cuando aún estaba lejos? Es porque el Padre había estado esperando y anhelando el regreso de su Hijo. Debió de haber mantenido sus ojos en el horizonte todos los días, esperando que cada día fuera el día en que su amado Hijo regresaría a casa. ¿Puedes ver su corazón de amor por ti, incluso cuando le has fallado? Tan solo tienes que dar un paso hacia Dios y tu amoroso Papá en el cielo correrá hacia ti sin condenación. Quiere abrazarte, besarte y llenarte de su amor y sus bendiciones. Está esperando para vestirte con la túnica de justicia, poner el anillo de autoridad en tu mano y calzar tus pies con las sandalias de la correcta posición. Quiere restituirte, lavarte y organizar una fiesta porque has vuelto a casa. Nuestro Dios es un Dios que correrá hacia ti sin ninguna condenación. Dejemos a un lado nuestras ideas religiosas acerca de Dios. Da ese paso hacia tu papá, aunque hayas fallado, y Él correrá hacia ti y te abrazará. Él te ama y te acepta tal y como eres. Tiene todo el poder para ayudarte cuando falles y te sientas derrotado. Alégrate, amigo. Ahora pues, ninguna condenación hay para ti porque estás en Cristo Jesús. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas, des manita arriba y nos ayudes a compartir. Gracia y paz.